Tú, hipócrita lector, con Christian Warnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. Bienvenidos y bienvenidas al podcast Tú, hipócrita lector. Soy Christian Warnken, estamos en Pauta y como ya lo he explicado en los podcasts anteriores, esta frase Tu hipócrita lector es del poeta francés Charles Baudelaire, que en el siglo XIX, en el libro Las flores del mal, en el poema Al lector, se dirige, da vuelta la cabeza, así lo imagino yo, y de repente como que te habla, te mira de frente a ti, lector, que estás leyendo estas páginas, y le dice, tu hipócrita lector, mi semejante, mi hermano. Es decir, no nos hagamos los lesos, lo que estaba escribiendo Baudelaire no era simplemente los spleen y angustias de un poeta francés decimonónico, sino que pueden ser también nuestros propios spleen y angustias. Y hoy día tenemos un hipócrita lector, diría yo, casi desmesurado en el buen sentido de la palabra. Un lector que ha hecho grandes libros que contienen muchas lecturas, por ejemplo, este notable ensayo Andrés Bello, Libertad, Imperio y Estilo, editado por Editorial Roneo, un libro sobre, además, un tremendo lector, claro. Ni más ni menos que Andrés Bello. Y su último libro, su último ensayo, tiene varios más, tiene libros de ficción, también es El Dios de la Máquina, ensayo sobre la conjuración de la tragedia. Aquí sí que el autor desborda todo límite, toda capacidad y llega a decenas, cientos de fuentes en la tragedia antigua, la tragedia clásica, la tragedia más contemporánea, la literatura del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI y hasta XXII probablemente. Joaquín Trujillo en Hipócrita Lector. Bienvenido, Joaquín. Gracias, Cristiano, por la invitación. Vamos a partir contando tu historia de lector. Tú naciste en Viña del Mar, Joaquín, sí. Pero pasaste un periodo importante de tu vida en la ciudad de Cabildo. O sea, en el campo de Cabildo, en Alicagüe, Paigüen y Alicagüe, que es como la zona rural de Cabildo. Pero claro, yo una época estudiaba en Cabildo. ¿Tú estudiabas en Cabildo? ¿Estudiabas en un liceo público de Cabildo? No, o sea, en Paigüen, o sea, en el campo estudiaba en la escuela rural, que se llamaba la escuela G36 Bartolillo, que después se llamó Esther Silva Somarría, y en Cabildo, en el colegio Andrés Bello. O sea, yo te hago muy vinculado. Andrés Bello. Andrés Bello, porque el colegio se llama Andrés Bello, la Universidad de Chile fundada por el Bello. Yo camino por esta calle que me viene hoy día a la radio que se llama Avenida Andrés Bello. Claro, o sea, Bello te pena, ¿no? Te sigue, te acompaña. Me acompaña por todos lados. Y ese colegio, claro, subvencionado, un colegio municipal subvencionado, Andrés Bello, que era mi hermano también, después mi papá pescó a todos mis hermanos, los sacó de ese colegio y los puso en el liceo. Entonces, pero yo alcancé a estar en ese colegio 4 años, que se llama Andrés Bello, que es en Cabildo. Pero el colegio en que yo más estuve era la escuela G36 de Bartolillo, que es como el que siento más mi hogar, ¿ya? Y Cabildo es una ciudad interesante, una ciudad que es extraña, especial. Yo fui hace un año atrás a conocerla, no la conocía, no tenía recuerdo de haberla conocido antes. A ver, ¿cómo era vivir o pasar una parte de tu infancia en Cabildo? Bueno, para mí Cabildo fue una cosa extraordinaria. O sea, Cabildo es una ciudad bien particular porque es como un asentamiento minero de finales del siglo XIX. Todas las haciendas que habían alrededor de Cabildo estaban mucho antes. O sea, vienen de la época de la Quintana. Y Cabildo fue una cosa minera posterior de finales del siglo XIX. Yo me acuerdo cuando yo fui con una delegación del colegio a los 100 años de la ciudad de Cabildo, que fue en 1995, por decir una cosa así. Y claro, lo interesante que tenía Cabildo era que había bastante cultura en Cabildo. Uno creería que por ser un pueblo minero, alejado, qué sé yo, hay un teatro en Cabildo que es extraordinario, uno de los teatros... Es precioso el teatro. De los mejores teatros que hay en toda la región, en toda la quinta región, que lo hizo mi abuelo cuando era regidor en los años 50. Y también hay otro teatro que está en Alicagüe, que también lo hizo mi abuelo. Entonces había mucha actividad teatral, había muchos encuentros teatrales nacionales. Ahí tal vez te vino tu pasión por la tragedia y el teatro, sí, y el hecho que hayas escrito una trilogía además teatral, bíblica, ¿no? Sí. La obsesión por el teatro es precisamente porque tenía a mi disposición
lugares muy infraestructuras teatrales que eran muy buenas. Entonces yo tenía, digamos, el campo a paso de la casa un teatro extraordinario, que uno lo ve hoy día, no lo puede creer que hayan hecho, que mi abuelo hizo un teatro así, digamos, en el campo. Y Cabildo, ¿para qué decir? El teatro Cabildo es mucho mejor, o sea, es un teatro gigante que tiene bambalinas, que tiene camarines, que tiene muy bonito, muy bien hecho. Y entonces, claro, yo ahí hacíamos montones de horas de teatro con la gente del colegio, de la gente del colegio en el campo y en Cabildo también teníamos grupos de teatro, o sea, hacíamos teatros itinerantes, obras de Ionesco, de Bernard Shaw, o sea, hacíamos cosas importantes. Oye, Joaquín, a ver, ¿cuándo te convertiste en el lector contumaz, consumado, apasionado y vicioso que eres? Entiendo que en Cabildo tú leías o se leían en los colegios, estaban estos libros en las bibliotecas públicas, que eso es lo maravilloso, los libros clásicos, o sea, tenías al alcance de la mano el Fausto de Goethe, tenías la Divina Comedia. ¿Cómo fue ese contacto con ese medio lector cabildano? Estaban todos esos clásicos en las bibliotecas del colegio, de la biblioteca municipal, de la biblioteca de la escuela en Bartolillo, estaban todos los clásicos, obviamente en estas típicas versiones que no son, desde el punto de vista erudito, muy cristianas, digamos, ¿cierto? Muy católicas, porque son traducciones medias resumidas, qué sé yo, pero da lo mismo, o sea, como dice Claudio Magris, la civilización está hecha de eso, está hecha de todas esas traducciones y esas versiones no íntegras, ¿sí? Entonces, yo ahí conocí todo eso, también mi papá tenía una buena biblioteca en la casa, y también yo lo que leía mucho, Cristian, eran los diccionarios, las enciclopedias. ¿Por qué te interesaba leerlo? No, yo generalmente leía enciclopedias, o sea, tenía 2 enciclopedias grandes, una que tenía mi abuelo y otra que tenía mi papá, y yo era lector voraz de la enciclopedia. Eso yo creo que sería como lo que más yo leí de niño. ¿Cuál es la enciclopedia más bella, más interesante con la que te has topado? Mira, como lector. Yo, las que leí en ese tiempo, digamos que no sé si son las más bellas, pero a mí me gustaron mucho. El diccionario enciclopédico hispanoamericano, que es del siglo XIX, que creo que tiene 28 tomos, que está en la casa de mi abuelo. Ese diccionario yo lo leía todo el día. Y el otro era el que tenía mi papá, que era el Sopena famoso de los años 50, 60, que tiene, no sé, 20 tomos. Entonces yo leía mucho de eso y como que sabía muchas cosas por las enciclopedias. Después muchas veces leí cosas que leía antes, o sea, por ejemplo, me enteraba que existían ciertos libros que no tenía todavía cómo encontrarlos en la enciclopedia, y después me las arreglaba a encontrar ese libro, digamos. Ahí me explico tu saber enciclopédico, o sea, tú eres un enciclopedista, pero del siglo XXI, un poco desfasado en un tiempo más ingrato, y además las enciclopedias han ido desapareciendo, las han sido reemplazadas por Google y por Wikipedia, ¿no es cierto? Sí. Pero tú fuiste de los últimos lectores de enciclopedia. Tú has dicho que trato de reivindicar la alta cultura en una entrevista. No sé si lo logre. Esa ha sido como quizás tu utopía, ¿no? Traer la alta cultura a través de tus columnas, a través de tus obras de teatro, a través de tu ensayo. La verdad es que yo me vi en esta situación sin quererlo, porque no tenía ninguna intención de hacer eso. O sea, como que la realidad alrededor se ha transformado tanto que uno se ha visto como en la necesidad de ponerse en esa posición. Pero yo inicialmente no tenía ningún interés en poder tener esa posición. O sea, se ha transformado mucho y no sé si, bueno, quizás yo diría también que se ha degradado mucho la situación de la cultura, no solamente en Chile, sino que también en Occidente. Entonces, yo me veo como en esa necesidad de empezar como a hacer eso un poco, pero no es que yo tenga como, tanto Cristian, como un designio sobre ese punto, ¿te fijas? No es como el destino te colocó ahí. Claro, uno dice, bueno, tendré que hacer algo, tendré que insistir sobre este punto, ya que pareciera ser que como que es una cosa que está como débil, es un punto débil que hay que reforzar. Tú dices universal, pero has emitido un juicio bien severo sobre nuestro país en ese sentido. El país está completamente sumido en la ignorancia. Te leí en una entrevista que te hicieron a propósito, creo, de tu último libro, El Dios de la Máquina. Bueno, yo creo que sí, o sea, hay aquí un desparpajo respecto de eso. Al menos yo creo que la gente antiguamente en Chile
era más hipócrita en esto, ¿ya? Entonces, si no sabía algo, se sentía ignorante y trataba de averiguar y saber, pero ahora eso ya no es así, o sea, ahora como queda lo mismo, o sea, se pasa colado, ¿te fijas o no? Entonces, creo que en ese sentido la hipocresía cultural de repente es algo bueno, porque te obliga como a ponerte al día o tú tienes, como se decía, digamos, tienes la sensación de que estás al debe y que tienes que saldar una deuda al respecto. Claro, y como un sentimiento de culpa también, no soy culto, hay una cultura buena por allá. O sea, aquí se es ignorante en forma olímpica y sin ningún problema, sin ningún con descaro, sin vergüenza, sin... Y llega un punto que además ya es como una gracia. ¿Te fijas o no? Ya deja de ser algo incluso neutral y se empieza a convertir en una cosa como en un valor. Y eso ya es una cosa preocupante. Joaquín, volvamos a los libros de Cabildo de la Biblioteca Escolar y Pública. ¿Cuál fue el primer libro, así como uno habla del primer amor, ¿no es cierto?, la primera pasión? ¿Cuál fue el primer libro, aparte de la enciclopedia, donde hay un antes y un después en ti como lector? Si lo pudiéramos identificar, si es que lo ves en un libro... Sí, yo lo tengo un poco difuso, pero yo creo que una de las cosas como yo podría dividir por género. Por ejemplo, tengo la sensación de que las novelas o como en el relato narrativo fue cuando leí Robin Hood, o sea, el anónimo inglés, digamos. Eso como que quedé impactado. ¿Qué te impactó de Robin Hood? Mira, no me acuerdo tanto. O sea, me acuerdo que quedé impactado. También me acuerdo que hay veces que no entendía bien lo que estaba leyendo, pero me gustaba igual. Me pareció muy interesante, por ejemplo, en Robin Hood, y eso sí que me acuerdo bien, la visión tan crítica de la iglesia, o sea, como la crítica feroz de que tiene ese libro a la curia, ¿ya? Eso me llamó mucho la atención como niño. Como niño católico, digamos, oye, ¿cómo dice esto? Me gustó. Como que es como cosa sacrílega. Me encantó eso. Eso fue como, en la poesía, yo creo que una de las cosas más impresionantes que yo leí, siempre lo cuento eso, fue un poema de Anna Akhmatova, la poeta rusa, que encontré en un libro que estaba en la casa de una tía de mis papás, que era un libro sobre los derechos humanos. Entonces venía una selección gigantesca de ensayos, de poesías, de cuentos sobre derechos humanos, derechos del hombre y el ciudadano. Y ahí aparecía un poema de Ana Akhmatova. Y venía un poema de Ana Akhmatova. Tal vez para el que lo está escuchando y no lo ha leído y lo pueda buscar, ¿quién es Ana Akhmatova? Así brevemente, ¿quién es ella? Claro, ella fue una extraordinaria poeta rusa del siglo XX que vivió bajo la Unión Soviética, que en vida casi no pudo publicar porque los comunistas se lo prohibieron. Entonces, su poesía circuló en la Unión Soviética de boca en boca, circuló escrita en las cortezas de los árboles, casi que escrita como graffiti en la pared de los baños, digamos. Y entonces ella se transformó como en la gran poeta oral de la Unión Soviética, siendo completamente enemiga del régimen. Stalin, digamos, era un problema para él, digamos. Hubo una época que se pensó que estaba muerta porque estaba como escondida, pero sobrevivió. Y claro, se transformó como un poco el premio Nobel a Pasternak. Fue un poco el Nobel que se le dio no solamente a Pasternak, sino que también a ella, porque ella era como de ese grupo de gente. Y ahí estaba Marina Tsvetaeva también, esa otra grande, ¿no? Claro, la Marina Tsvetaeva era la otra gran poeta rusa de este tiempo, que obviamente el problema que tuvo ella es que era mucho más, por así decirlo, compleja psicológicamente que la Anna Akhmatova. Entonces tenía una vida mucho más difícil. Mucho más dura. Y políticamente mucho más equívoca. Terminó suicidándose en 1941 la Tsvetaeva. La Akhmatova no se suicidó nunca. O sea, se mantuvo viva ahí, sobrevivió y ahí estaba convertida en una verdadera zarina al final de su vida. Jorge Evers la conoció ahí en París. Jorge Evers la conoció, mira. Claro, la conoció en París en un congreso típico, estos congresos de escritores que se hacían en ese tiempo. Tenía que estar en Neruda ahí, la conoció en París, y claro, la vio como, yo le preguntaba a don Jorge, cuénteme más de la Anna Akhmatova, pero se acuerda que estuvo en un carrete con ella, con Yevtushenko. Tomando vodka seguramente, claro, hasta altas horas de la madrugada. Claro, estaban todos bailando arriba de la mesa, qué sé yo, y estaba ahí como sentada, así, rígida. ¿Te acuerdas de algún verso o alguna imagen o algo que te haya tocado de la poesía de Akhmatova que te dice que te marcó? Mira, como poeta? Hay uno que me gusta mucho que dice... que está del Requiem, los versos finales del Requiem, que es su poemario más famoso.
De nuevo se acercó la hora del silencio. Os veo, os oigo, os siento. O sea, está hablando de todos los muertos rusos. ¿Ya? Qué potente el verso. Repítelo porque es muy hermoso. De nuevo se acercó la hora del recuerdo. Os oigo, os veo, os siento. Entiendo que la literatura rusa es de las literaturas que te han interesado más. O tú has dicho incluso que lo mejor está ahí en ese siglo XIX, particularmente, estamos hablando de la generación anterior a Akhmatov, obviamente, generaciones anteriores. La novela del siglo XIX, ¿cómo llegaste a los rusos? ¿Te recuerdas quién te inició? ¿Qué autor ruso te inició en ese mundo? Sí, no, ahora, hoy día es políticamente incorrecto decirlo porque con lo que pasa en Ucrania, con esta cosa criminal que hacen los rusos en Ucrania, casi que uno no puede hablar del ruso, pero yo creo que la literatura rusa es la última mejor literatura de Occidente de todas maneras, ¿ya? ¿Por qué la última mejor? No, porque yo creo que después de eso esos hitos, esas cumbres, no sé si han sido han podido ser replicadas. O sea, el nivel que adquirió en el siglo XIX con Tolstoy, con Dostoyevsky, con Nikolai Leskov, con Gogol, con Pushkin. Oye, es una cosa impresionante, porque no solamente son los escritores de la primera línea, de la segunda línea, de la tercera línea, sino que de la 10ª línea todavía son extraordinarios. Y cómo en el siglo XX, pese a todo lo que hicieron los comunistas, de destrucción total que hicieron de la literatura rusa, incluso se mantuvo en pie. Incluso los escritores de izquierda más ideológicos fueron muy buenos, como Mikhail Sholokhov, ¿ya? O como Gorky. O sea, incluso ellos mismos, con toda la ideología, digamos, desquiciada que tuvieron que adquirir para ser los escritores oficiales que fueron, incluso ellos mantuvieron el nivel. Entonces, yo encuentro que ese panorama del siglo XIX, proyectado hasta mediados del XX en Rusia, es una cosa realmente extraordinaria. Y yo te diría que, a ver, ¿cuáles serían como...? Yo creo que entré en gran medida por la poesía rusa, por una novela que yo quedé impactadísimo, que fue El jugador de Dostoyevsky. Esa es magnífica. Claro, no, bueno, eso él mismo era jugador, además. Era adicto al juego. Ludópata, en una época. Sí, claro que sí. No, esa novela, que fue una novela que escribió, no sé, en días, digamos, súper rápido, para una cosa muy comercial que hizo. Yo la leí bien chico, la leyeron todos mis hermanos en la casa y quedamos todos así como hablando de esto durante meses, digamos. Estábamos completamente locos, que se sumó a que yo justo me compré en Viña, en una disquería que había ahí, la ópera de Prokofiev, que se llama El jugador, que está basada en la novela. Entonces hay que leerla y hay que escuchar la ópera de Prokofiev. Sí, y la ópera de Prokofiev es extraordinaria también. Yo creo que es una de las primeras, no la primera, porque la primera ópera de Prokofiev es una primera que se llama Gigante, que fue que la hizo cuando estaba niño. Pero una de las primeras, es la tercera de Prokofiev. Oye, Joaquín, me imagino que tú eres melómano, porque leyendo tu libro El Dios de la Máquina, que ahora hiciste una relación entre Dostoyevsky y Prokofiev, sí. Se ve un cruce y un juego, citas óperas de repente, claro. Pasas al libro, y este cruce entre música y literatura, música y novela, música y poesía. Claro, es que yo también fui muy de niño fui muy músico. En el colegio, en el campo, teníamos un grupo folclórico de don Fernando Guajardo, que era un profesor, pero con una vocación impresionante. O sea, estaba todo el día trabajando, todo el día ensayando, nos tenía ensayando, tocando la flauta, tocando el piano, bailando. O sea, una cosa pero agotadora. Y ahí, claro, yo conocí mucho de la música, estudié mucho música folclórica. Ya ese señor era discípulo de la Margot Loyola. Y entonces yo entré por el mundo folclórico de la música. Después yo me puse a escuchar música clásica y ahí empecé a comprar discos. Acá en Santiago, cuando estaba viviendo como estudiante, no comía para comprar discos. ¿Tú cuando lees estás escuchando música también? No. Yo no mezclo. No. Distintos son. Sí. No, absolutamente. ¿Qué te da la literatura? Porque uno podría decir que cuando Nietzsche va a escuchar a Wagner, le escribe a un amigo una carta y ahí una de las frases famosas: sin la música la vida sería un error. Dice, sí, nunca la filosofía va a poder llegar donde llega la música. No pueden. Ya, pero ¿dónde llega la literatura que donde no llegue la música? ¿Tú crees que se puede hacer esa pregunta? No, yo creo que la música, como dice Oscar Wilde, la música es el arte más perfecto, más pleno. O sea, la literatura en ese sentido es una réplica, una sombra de la música. Sí, no. La música es el arte más pleno. O sea, el arte más que llegado más lejos. Digamos, si uno tendría que pensar en las artes como sondas espaciales, la sonda que ha llegado más lejos en el universo es la música.
La que ha salido del sistema solar y ha seguido... Tal vez la poesía está cerca porque la poesía es música también. Tal vez la poesía viene después, digamos, pero la música es lo que ha llegado más lejos. Yo ahí tiro toda la carne en la parrilla. A pesar de por que esa tesis. a pesar de que te has dedicado a publicar libros y libros gruesos. Sí, pero eso es porque uno es en ese sentido un fracasado, digamos. Porque obviamente yo habría preferido ser músico, pero yo no estoy en ese sentido, soy un incapaz. Joaquín, y a ver, de esta literatura rusa, ¿cuál es la literatura más actual? Porque una de las cosas que tú has dicho, y yo te he escuchado, o te he leído en entrevistas, en conversación y todo, y uno se da cuenta de eso, tú citas a clásicos, autores que ya nadie lee, por lo menos en Chile, digamos. ¿Quién lee el Fedro? ¿Quién lee las tragedias de Racine curiosamente, yo sabía que en la Alianza Francesa todavía la leen. Es verdad. Es cierto que en algunos planes de lecturas todavía se leen esos clásicos. A mí me tocó como alumno de la Alianza, nos hacían leer Corneille, Racine, pero ¿quién habla? Boileau, citas a varios que ya son autores que aquí en Chile parece imposible leer, pero... tú siempre has dicho que los clásicos siguen vigentes, o sea, que los temas que plantean los clásicos siguen vigentes. El tema de la tragedia que vamos a hablar después, eso está presente. Pero de todos estos libros rusos, estas novelas rusas, ¿cuál te parece la más actual para leer ahora? Así, ahora habría que releer ¿qué? Yo lo que mandaría a leer, pero no sé si sino por una cuestión como de una orientación ética interesante, es el idiota de Dostoyevsky. ¿Ya? Cuéntanos un poco la historia para el que no lo ha leído, para ¿cómo se llama? Contagiarlo de que lo lea. Es una novela de las más difíciles de Dostoyevsky también. Es de las más difíciles, porque además que hay unas escenas donde no hay no sé, 30 personajes hablando al mismo tiempo. Con nombres rusos que se empieza a confundir. Con los nombres. Y pasa eso a través de la traducción del español. Y con los seudónimos también. Y traducidos por españoles de España. O sea, que es una traducción que a veces son bastante retóricas. Sí, ¿no? pero yo como que no... Esa cosa contra los traductores, yo no participo de esa cultura. A ver, ¿ya? No, porque los traductores son gente que realmente unen los mundos. Entonces, si no fuera por lo que llamaba Goethe la Belle Literature, o sea, la literatura mundial, la capacidad de traducirse las cosas, nosotros no tendríamos idea de todo eso. Sí, yo estoy de acuerdo, pero... Porque yo no voy a aprender... Porque nadie va a aprender ruso, por Cristian. Sí, estoy de acuerdo, pero leer a Dostoyevsky traducido por los franceses, por lo menos en mi experiencia, es mucho mejor. Es mejor la experiencia que en español. Y yo diría que incluso lo que se dice es que es mejor en francés Dostoyevsky que en ruso. Absolutamente. Eso es lo que se dice. Eso me lo recomendó una vez el crítico Ignacio Valente. Y entonces le hice caso y he vuelto a leer a los rusos. Yo los leí en Aguilar, obviamente, en francés. Pero ya, tú estabas hablando de la ética, el idiota. Háblanos del idiota. No, porque el idiota en el fondo es un personaje, este príncipe, este supuesto príncipe que anda, que llega, que viaja, ¿cierto? Que se mete en un montón de enredo. Y que nos muestra cómo la inocencia del ser humano en un ambiente que está llena de gente pilla, llena de gente astuta, llena de truanes, ¿cierto? Llena de arribistas, llena de todo lo que conocemos hoy día, que hemos desatado, ¿cierto? Sí. Cómo ese tipo de personaje tan inocente finalmente es lo único que vale. ¿Sí? Claro. El príncipe Mishkin, que el príncipe idiota proyecta como un rayo de luz en un lugar oscuro, por lo menos. Exactamente. O sea, ese libro nos enseña que alguien puede ser muy tonto. O sea, incluso yo diría que mi libro del Caballero de Chile que publiqué un poco es una reactualización de ese tema, de ese arquetipo. Que alguien que parece muy tonto, muy inocente, finalmente es la salvación. Porque los que son súper inteligentes muchas veces son la perdición. Bueno, el Quijote es un poco eso. Yo creo que el Quijote fue un modelo para el idiota de Dostoyevsky. Seguramente. Yo creo que el Quijote, el príncipe Mishkin, forman parte de un arquetipo occidental, ¿cierto? Que es como la inocencia, como el ideal, el idealista, incluso el tonto, el que no entiende la realidad, el que no se da cuenta, el que no es pillo, finalmente es el que salva la cosa. Y todos los otros pillos, todos los otros astutos e ingeniosos, todos son la perdición. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. Fíjate que me recuerda una frase que me dijo Diego Maqueira, el poeta, en una entrevista. Me dijo, ¿qué es ser inteligente? Es ser buena gente. Bueno, eso es lo que predica la novela de Dostoyevsky, exactamente eso. Oye, hablemos ya que la citaste, Caballero de Chile. A ver, ¿en qué sentido? Es una fábula moral, ¿no? En la línea, de alguna manera, influida indirectamente por el idiota. Cuéntanos un poco, para que nuestros lectores, hipócritas lectores la vayan a buscar y la lean. Es básicamente la historia de una familia de clase media que vive, no sé, en el centro de Santiago, en un barrio medio obrero, que
que piensan, cuando ven el golpe de Estado, piensan que ese fue un autogolpe. Y como piensan que fue un autogolpe, que hizo la propia izquierda en contra del gobierno, miran toda la dictadura militar como un gobierno de comunistas encriptados. Ya. Y por lo tanto, las reacciones que tienen ellos frente a eso es criticarlo y es oponerse. Pero oponerse no porque sean de izquierda, sino precisamente por lo contrario. ¿Te fijas, no? Porque no entienden la realidad. Y como no la entienden y no cachan lo que está pasando, no entienden nada, no son pillos, son buenos. Ya, y son capaces entonces de iluminar mejor la realidad que los que son pillos. Exactamente. Y entonces el personaje principal es el inocente que no entiende nada y que se mete en esta situación política y deambula, y que los personajes alrededor lo tratan como de enrielar y darle a entender lo que está realmente pasando, pero él no entiende. Y hace una serie de cosas muy buenas por los demás, precisamente porque no entiende lo que pasa. Joaquín, tú como lector, me imagino que te has quemado las pestañas durante años leyendo. Bueno, y al mismo tiempo tienes una enfermedad que es la retinitis pigmentaria, lo hemos comentado otras veces, que impide que leas los libros, pero los leíste durante mucho tiempo. ¿Hasta qué edad pudiste leer los libros? Mira, yo hasta hace poco pude leer libros, hasta unos 4 o 5 años atrás, pero muy lento con los ojos, y ahora los leo súper rápido con los oídos, porque me los leen los computadores, ¿no? Entonces los computadores ahora yo los leo, pero ¿y te los leen con voces, no con unas voces agradables? No, con voces desagradables, Cristian. Si da lo voces mismo. de un español así, pues ahora sí, leeremos. Da lo mismo, no me interesa. O sea, que sea la voz más desagradable, más robótica, más española, más no me importa. O sea, yo me olvido de todo eso. Hay gente que dice, no, es que hay que escuchar solamente audiolibros porque están bien hechos. No, yo no hago eso. La máquina a mí, yo prefiero que la máquina me lo lea, y me lo lea de la forma más espantosa. Ah, sí, mejor que el audiolibro. Sí, porque el audiolibro yo encuentro que está lleno como de falsa sofisticación, Cristian. Como impostación. En cambio, esto otro es máquina dura es pura y dura. Entonces uno tiene una relación directa con la máquina. Que te lee como un robot español, ¿ya? Oye, ¿no hubo un momento de duelo, porque Borges también lo vivió, de decir no voy a poder leer más? ¿Cómo lo afrontaste? Parece que lo afrontaste bien serenamente por lo que hemos conversado. No, porque lo que pasa es que lo mío fue una cosa un deterioro muy gradual, entonces no fue una cosa abrupta. Y además, como yo tengo mi abuelo que era completamente ciego, yo ya sabía cómo viven los ciegos, entonces no era una cosa que para mí fuera un misterio. Si el gran problema es cuando uno tiene que, como el problema que tenía mi pobre abuelo, que tenía que andarle pidiendo a la gente que le leyera. Ajá. Entonces siempre andaba buscando, oye, ¿qué me puede leer? Él era hípico, entonces siempre lo que todos los días tenía que leer era la lista de los callos que corrían en las carreras. Entonces, ¿qué me lee las carreras? Entonces había que leer las carreras completas. Pero bueno, ese problema yo no lo tengo porque yo tengo los computadores. Entonces los seres humanos me son indiferentes en este punto. Oye, ¿y Borges te ha acompañado un poco en alguna reflexión de Borges sobre ese proceso que también él vivió? No, porque a Borges es un personaje desagradable desde este punto de vista, ¿te fijas, no? Como que no sé si sea como una buena compañía para tener en cuenta sobre esto. ¿Por qué es desagradable? Explícame Sí, eso. porque era un viejo cínico, Cristian. Entonces, como que, claro, Borges es interesante como para relacionarse con él en la dimensión del ingenio, ¿ya? Pero como para este tipo de cosas como medias terapéuticas... Oye, ¿no había una pizca de bondad en Borges? ¿Tú lo ves que era un viejo completamente cínico? A ver, sí, eso me interesa. Yo creo que es un personaje, es un escritor extraordinario. De todos los latinoamericanos es el que más me gusta a mí, por lejos. Pero es cínico. Pero es un cínico, po. Es un cínico. Pruébalo, porque hay borgianos que nos están escuchando. Yo sé que un amigo mío escucha este podcast. Sí, pero no tiene nada de malo, Cristian, que sea un cínico. Sí, eso es legítimo. Es legítimo. Yo creo que él lo habría admitido eso. O sea, todo este tipo de cosas, por ejemplo, que dice contra la Gabriela Mistral, por ejemplo. ¿Cierto? Como esos comentarios. Son brutales. Comentarios hasta como, con Neruda también. Como ninguneando, así como sí, esa pobre mujer, que como que la valoraron porque... No sé, como... ¿te fijas o no? Esa visión que tiene, por ejemplo, de la pretensión de la vida eterna, del inmortal, la crítica que le hace, es una crítica mezquina esa, ¿ya? O sea, Borges muchas veces es un pensador mezquino. Lo que pasa es que no por eso deja de ser genial lo que piensa, es una combinación muy rara. Bueno, en ese sentido, uno puede decir que en la esfera de la literatura
uno podría separar a veces la esfera moral de la esfera estética, ¿no es cierto? Es decir, No, claro, que, claro. que hay personajes miserables que han escrito obras extraordinarias. Sí, pero yo no creo que Borges sea miserable. Si Ya. yo digo, cuando digo cínico, te lo digo en el sentido clásico. Porque ¿ya? Benedetti lo colocó, dijo, Borges tiene un lugar asegurado en la antología de los mejores cuentos de la literatura universal, pero Sí, también un lugar en la historia universal de la infamia, dijo Benedetti por razones políticas. Ya, pero eso de las razones políticas, no sé, porque yo creo que es muy fácil hacer esas críticas cuando ya todos supieron qué realmente pasó, cuáles fueron los crímenes, los espantosos que hubo, especialmente en Argentina, contra la gente, ¿cierto? Y Borges también le tocó a su familia sufrir mucho bajo el peronismo, ¿ya? Sí, ya él mismo también. Entonces, claro, seguramente él también estaba muy resentido. O sea, esa gente que quedó sin casa, digamos. Entonces, yo creo que no sé si es como para decir que está en la historia de la infamia por la política. Yo creo que él además que se dice, cuando supo realmente lo que había ocurrido, estaba fue para él muy complejo eso, no le dio lo mismo, ¿ya? Si yo cuando te digo esto de que sea cínico, te estoy hablando en términos estrictamente de lo que dice sus cuentos, por ejemplo. No de él como persona, sino como autor. No, Es un cinismo dentro de la literatura. No, si esas cosas como de criticar a los autores o la peste de la gente porque políticamente se equivocó, dijo, yo no hago eso. Si te digo lo que trasunta su literatura. ¿Cómo es leer hoy día? Tu lectura es escuchar, leer escuchando. ¿Cuál es la diferencia de leer escuchando y leer con los ojos? Es el oído y no el ojo, son dos sentidos distintos. Sí, es muy ¿Qué pasa ahí? distinto. Y yo creo que se aprende menos. O sea, cuando uno lee con los ojos, yo creo que uno aprende mucho más, porque el ojo va viendo muchas cosas. Entonces va viendo las puntuaciones, va identificando muchas cosas que después se quedan en la retina, de repente de forma medio inconsciente, que después uno ocupa después. En cambio el oído no, pues el oído en ese sentido es más plano, ¿ya? Entonces el oído ve menos esa dimensión. Pero no queda otra. No me queda otra que Pero también hay una gran parte de la literatura que fue oral. O sea, la primera literatura fue oral. Pues, o sea, los cantos homéricos están en la transición. Sí, está bien. Pero te fijas tú que la primera literatura fue oral, pero yo escucho muchos libros que pertenecen al reino de la escritura, ¿ya? De la época de la escritura. Entonces, esos que están hechos en la época del reino de la escritura están hechos en las claves de la escritura, no de la oralidad. Y con la escritura, ¿qué ganamos y qué perdimos? Porque Platón se le atribuye una carta muy crítica, ¿no es cierto?, de la escritura, se le atribuye. Sí. Y que la filosofía que estamos leyendo nosotros, Platón, hoy día no es lo mismo que en realidad eran en esos diálogos. A ver, ¿qué ganamos y qué perdimos con la escritura y lo oral? Bueno, yo siempre le digo a mis alumnos, por ejemplo, les digo, ustedes vean a sus abuelos, ¿se saben poesías de memoria? Todos los abuelos se saben todas poesías de memoria. ¿Ustedes se saben alguna? Ninguno. Yo, por ejemplo, me debo saber, no muchas, me debo saber unas 20 poesías de memoria, 30 poesías de memoria, poco, ¿ya? Pero la gente antigua en Chile se sabía muchas poesías de memoria. Eso es cierto. La gente se sabía pedazos del Martín Fierro. El Martín Fierro completo. Yo le escuché a Antonio Escármeta recitar una tirada completa, casi larguísima del Martín Fierro. O de la Araucana. Yo me acuerdo que nosotros en el colegio aprendimos varias estrofas, una famosa estrofa de la Araucana, que es la que supuestamente los viejos saben, pero los niños ninguno lo sabe. Entonces, la memoria es muy importante, porque incluso para buscar en internet y para saber si la inteligencia artificial te está diciendo lo correcto o no, tú tienes que tener un contenido previo en tu cabeza. Un contenido propio. Un contenido propio. Y ese contenido propio, que es tu criterio, en el fondo, que está dado por la memoria, no puede faltar. Y lo que pasa ahora es que falta. Y por lo tanto, uno no puede confiarse completamente del disco externo de la humanidad, que es la escritura, ¿sí? ¿No? Porque que es la escritura, desde la escritura hasta todos los sistemas sofisticados de computación de la nube hoy día, ¿te fijas o no? Todo eso es válido porque, claro, como dice el Pablo de Tarso, el apóstol Pablo, toda escritura es provechosa, ¿ya? O sea, esta cuestión platónica de que la escritura no me parece que sea tan así, pero es provechosa la escritura. Nosotros no podríamos oír en Chile a Tolstoy sin la escritura, ¿ya? Oye, Joaquín, ¿la Biblia la has leído como libro? ¿Te interesa como libro en sí mismo? ¿Qué libro de la Biblia te interesa más, que has leído, que te haya marcado? No, yo la Biblia la he leído, yo creo que bastante, no sé si entera, pero la he leído mucho.
a mí el Antiguo Testamento me ha interesado más que el Nuevo, a pesar de que yo creo que el Nuevo es bastante más no sé, es más edificante el Nuevo. Pero a mí me ha interesado precisamente más el Antiguo. En este libro que tú mencionas de la trilogía bíblica, está basada en 3 libros del Antiguo Testamento, 2 de los cuales son apócrifos en las Biblias hebreas y en las Biblias protestantes, solamente están en las Biblias ortodoxas y católicas. A mí me gusta mucho la Biblia completa, o sea, no sabría decirte qué cosas en especial. Tal vez más los libros... Tal vez más los libros poéticos y los libros históricos, como ya de la época de la diáspora, ponte tú, más que los libros de la Torá. No sé, o sea, quizás el Génesis, tal vez, mucho. ¿Y Job? Bueno, Job sí. Bueno, se dice que Job, algunos creen que el Job es el libro más antiguo del Antiguo Testamento, que fue algunos dicen eso, algunos eruditos dicen que es el libro más antiguo de todo. Y es un libro que muestra un misterio muy grande, porque en el fondo muestra el misterio de por qué alguien que es bueno es castigado. Tremendo misterio. O sea, quizás el misterio más fuerte y más difícil de contestar desde la fe, ya sea judía o desde la fe cristiana. Claro. Sí, dale. No, y es muy interesante, como tú mismo me estás sugiriendo, que eso esté en un libro tan importante como la Biblia, porque pareciera ser como que está en contra de toda la Biblia. Lo que pasa es que ese es el periodo, algunos dicen el periodo de la sabiduría, como el Eclesiastés, que es un periodo de resquebrajamiento del modelo teológico cerrado, que era la fe judía antigua, y empieza como a abrirse la pregunta, claro, que después la va a tomar Iván Karamazov, ¿no? Cuando dice, porque yo no voy a aceptar un Dios, en la novela de Dostoyevski, no voy a aceptar un Dios que permita la muerte de los inocentes. Ahí se empieza a abrir esta interrogante. Es potente en realidad que la Biblia lo incluya en el canon, ¿no? Un libro que es sedicioso, por decirlo así. Exactamente. Es como sedicioso. O sea, hay una teoría también que es una especie como de versión una versión paralela del Prometeo. Eso, del Job. O sea, que en el fondo sería un Prometeo que fue finalmente como recompensado. Interesante, no lo había pensado. Bueno, hay una teoría... Job como Prometeo hebreo, por decirlo Exactamente, así. claro. Oye, hay una frase que dice Job, el Kelet, que era, supone, el maestro que lo escribió, aunque él no escribió nada, sino que los alumnos lo escribieron, dice, pues el mucho saber da dolor. ¿Qué piensas de esa afirmación? Tú eres una persona que ha leído mucho, que sabe un montón, por lo menos sobre lejos de la media del chileno de tu edad y todo. A ver, mucho saber da dolor. En vez de dar plenitud, felicidad, calma, serenidad, que mejor de repente no saber tanto. Bueno, eso también es una idea que trabaja mucho Schopenhauer, mirando un cuadro donde compara a las ovejas viendo a sus corderitos siendo degollados versus las madres viendo degollados a sus hijos. Entonces dice, claro, las mujeres sufren mucho más dolor que las ovejas porque están viendo esto. Claro, el que sabe, que tiene conciencia, tiene más dolor y por lo tanto es como que la conciencia es una condena. O sea, la conciencia y el saber que viene aparejado a la conciencia sería como la gran condena, porque en el fondo el que es inconsciente no siente el dolor. Claro, hay una frase de un psicólogo, no me acuerdo quién, psiquiatra, que dice que la conciencia es el regalo envenenado que se le dio al hombre, ¿no? Sí. Andrés Bello, no podemos dejar de hablar de él, aunque sea como lector. A ver, Andrés Bello, lector, 2 o 3 ideas. Bueno, si alguien quiere averiguar así como en forma científica eso, hay un libro de un escritor de un profesor canadiense que es Barry Beleman, que él revisó toda la biblioteca de Bello, la reconstruyó, hizo el catálogo de todo lo que Bello leía, ¿ya? Y es muy interesante ver lo que Bello leía, porque Bello, ¿qué es lo que leía básicamente? Bueno, leía mucha literatura francesa, especialmente francesa. O sea, la mayor cantidad de libros que estaban en la biblioteca de Bello eran libros franceses. Más que inglés. Uno podría pensar que vivió en Londres, había más libros en inglés. No, más libros en francés y editados en Francia. Bueno, de todo tipo de cosas, porque están de botánica, de astronomía, de derecho, para qué decir, derecho internacional, poesía, novela. O sea, la biblioteca de Bello tenía todo dentro. No sabría decirte, digamos, exactamente qué. Hay cosas como que son llamativas, como que, no sé, estaba ahí la Feria de las Vanidades, ponte tú. O las novelas de Víctor Hugo, que son para él, que son, digamos, muy del Bello ya que estaba viejo, ya son literatura de un Bello que está muy viejo ya. De la filosofía alemana no había tanto, ya de Kant, Hegel, qué sé yo, de eso muy poco, pero igual existía.
Bueno, eso es un tema así, pero da para otro podcast. Completo, sobre los Sí, libros que leía Bello. sí, Pero que leí. ¿qué para alguien que quiere entrar a leer a Bello, por dónde empezar? Que no ha leído nada de Bello, que ha escuchado, te escucha a ti, sabe de Bello, pero quiere leerlo. A Bello. A Bello mismo, claro. Bueno, yo creo que una de las piezas más extraordinarias de Bello es el discurso de instalación de la Universidad de Una Chile. maravilla. O sea, yo creo que ahí está concentrado todo el pensamiento filosófico, poético, moral, jurídico de Bello. Deberían leerlo todos, no solo los alumnos de la Universidad de Chile, los alumnos, los profesores, los egresados, todo el país debiera leerlo. Sí. Ahí está esa famosa frase de que todas las verdades se tocan. Está repetida 3 veces en el 3 discurso. veces. Sí, ¿Ah? sí. Todas las verdades se tocan. Claro, Ese es el sentido profundo de la universidad. Claro. En tu libro, El Dios de la Máquina, ensayo sobre la conjuración de la tragedia, te metes en la tragedia y colocas frente a frente la tragedia y el derecho. ¿Ya? Y citas muchas tragedias, tragedias antiguas. ¿Cuál de todas las tragedias que has leído y que has releído a lo mejor para este mismo libro es la que más te ha tocado como lector, más te ha conmovido? Bueno, yo creo que esa es Antígona, porque Antígona, te lo digo directamente, inmediatamente, porque ahí la cantidad de problemas que se abren, de lecturas que se puedan hacer, es inmenso. O sea, esa es una obra, yo creo que eso es quizás lo de toda la obra, todo el teatro griego, eso es lo mejor de todo, ¿ya? Y ahí los temas jurídicos son los más importantes. O sea, el problema del derecho, de la moral frente al derecho del Estado, por así decirlo, o del gobernante. La contradicción que hay ahí, el enfrentamiento que se produce, o el enfrentamiento que se produce dentro de las familias a partir de la disputa política, jurídica. Todo eso está en Antígona en forma muy contemporánea, Cristian. Entonces, es algo que realmente no ha perdido ni siquiera un gramo de vigencia, lo que aparece en Antígona. Joaquín, la última pregunta, prácticamente nos quedan tantas, me gustaría haber seguido conversando contigo, te invitaré de nuevo a este podcast porque no da para uno sino para dos. Tú dijiste que la lectura es el gimnasio de la imaginación. ¿En qué sentido es el gimnasio de la imaginación? No, porque en el fondo, cuando uno lee, aprende a imaginar cosas que no se imaginaría solo. Claro. Uno es conducido, es invitado a imaginarse cosas que uno por sí solo no se imagine, y por eso es tan importante leer, porque cuando uno ve películas o series en Netflix, ahí como que uno queda como entregado nomás, ¿cierto? Pero aquí uno tiene que hacer cuando uno lee, uno tiene que hacer un esfuerzo propio para imaginarse lo que uno solo no se imaginaría, y por lo tanto es una forma de entrenamiento eso. Bueno, y si la imaginación era la facultad más importante de todas, como decía William Blake, imagínense lo importante que ir a ese gimnasio. Joaquín, yo te quiero agradecer haber venido a conversar de lector a lector, de hipócrita a lector a hipócrita a lector. Decir que Joaquín tiene también un podcast muy interesante que es Depósito de Libros. Él habla de los libros que se quedan ocultos en bibliotecas y librerías que a lo mejor nadie visita. ¿Qué estás leyendo ahora, lo último? ¿Estás leyendo algo? Sí, acabamos de hacer uno que va a salir sobre un libro de Aldo Mascareños que se llama Ética de la Contingencia, que es muy bueno y tiene mucho que ver con la realidad actual de la crisis, por así decirlo, política, jurídica, moral, occidental. Ese es un libro que claro, que está escrito en una sociología de teoría de sistemas de Luhmann, complejo, pero el autor hace como ayuda mucho al lector ahí entendiendo las dificultades y los problemas complejos de esta teoría. Eso es lo último que hice de los podcasts de Depósito del Libro. Eso es lo último que acabo de leer hace, no sé, un día. Muchas gracias, Joaquín, por haber estado aquí conmigo y con todos los que nos escuchan. Muchas gracias, queridos hipócritas, lectores y lectoras, por habernos acompañado y escuchado. Agradezco los comentarios que dejan en Spotify, nos interesan muchísimo y los invitamos a escuchar los otros capítulos tan interesantes como este de Hipócrita, tu hipócrita lector, en Spotify. Muchas gracias por habernos acompañado. Tu hipócrita lector, con Christian Warnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5.